Si van a envidiar a alguien, que sea por su fortaleza mental, por su salud física, por su inteligencia, por su capacidad de tener buenos sentimientos bonitos. Es bueno tener sentimientos bonitos. Yo no sé qué reggaetonero les ha hecho creer lo contrario. La sociedad mata a los héroes y luego se quejan que no hay. Pues sí, mi gente, ¿cómo les parece? La envidia es fea. La gratitud es bonita. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos. Por mucho que nuestros logros sean nuestros, o aquellos logros propios por los cuales nos sentimos orgullosos sean dados a consecuencia del esfuerzo invertido en asuntos tangibles, siempre vienen de la mano de Dios. Y antes de que digas, este es otro fundamentalista u otro pseudo cristiano que le agradece todo a Dios, que se autoconvenza de ser un fiel y disciplinado discípulo, otro solapado que igual peca pero se las da del divino correcto e incorregible, no. Al menos mi visión de la vida no es moralista, ni fundamentalista, ni siquiera soy religioso. Sí me rijo por una visión del mundo, o mejor dicho, una cosmovisión de naturaleza judeocristiana, pero no obedezco a una sola línea de mandamientos espirituales, ni del catolicismo, ni del judaísmo, en absoluto del islam, para nada, el que menos. No diría que soy politeísta. No practico el hinduismo, no soy rastafari, tampoco encajo en el perfil de un pagano, de la línea que sea. No soy ateo ni agnóstico, gracias a Dios. Pero como bien digo, al tener una percepción de la realidad mayormente de origen judeocristiano, integro a mi sistema de creencias, filosofías y premisas espirituales de diversa índole. De la Biblia rescato algunos pasajes, aunque soy consciente que el mismo Viejo Testamento fue escrito cerca del año 1100, poco antes de que se iniciaran las cruzadas. Soy consciente de que si a día de hoy, que todos tenemos dispositivos de última tecnología que nos permite estar al tanto de lo que sucede en Tokio, por poner un ejemplo, antes de que alguien de Osaka pueda enterarse, y claro, a ver, si todos tenemos celulares, el de Osaka también puede enterarse a través de ese medio. Entendamos lo que quiero decir. No porque el de Osaka esté a pocos kilómetros de distancia de Tokio, se va a enterar antes. Fácilmente puede tener una tarde ocupada en la que no va a poder revisar su celular hasta las 6 o 7 de la noche, mientras que alguien en Argentina que está cumpliendo con su principal obligación fisiológica a primera hora de la mañana, está con la pantalla y con el dedo sube y sube hasta que se topa con el cubrimiento de un evento de interés global sucedido hace 10 minutos en la capital nipona. ¿Qué 10 minutos? En vivo. Esto antes de la globalización no sucedía. El de Osaka se enteraba de lo que sucedía en Tokio antes que el de Argentina, aún así fuera a las horas o al día siguiente. El que estaba al otro lado del mundo se enteraba a los días o a las semanas. Pues bueno, si aún nací viviendo en un mundo de hiperconectividades, los medios hegemónicos de comunicación logran manipular la información, omitir sucesos o darle mayor repercusión y trascendencia a otros que no la meritan, si aún así nos manipulan, nos mienten, nos dirigen, ¿cómo crees que en el pasado no se hacía igual? ¿De qué forma puedes llegar a desconsiderar que lo que escribieron hace poco menos de 1200 años atrás sea mentira o sean verdades a medias? ¿Cómo rechazas la posibilidad de que sean tretas lingüísticas o semánticas, trampas etimológicas? ¿Cómo sabes que no es demagogia sustentada con sofismas? Y esto tampoco quiere decir que no exista un Dios. Algo en lo que coinciden las religiones es en la existencia de un Dios, que además no es perceptible en el plano físico, o sea que todos coinciden en que existe una realidad sutil. Sin embargo, las pautas que nos dan la religión, y aquí sí hablo estrictamente del catolicismo, o de las religiones abrámicas tal vez, ¿no? Pero las pautas que nos dan proponen prácticas estrictamente tangibles, lo que se puede hacer, lo que se puede pero no se debe, lo que se debe hacer y a lo mucho lo que no se puede hacer aunque queramos, independientemente si debiéramos o no. Pero todo referente al plano físico. Pero
si existe un Dios y por ende una realidad sutil, nuestras prácticas concernientes a la comunión con Dios, al acceso a esa realidad sutil, deberían ser también de índole cuántica. En la mayoría de los casos, o al menos en las religiones abrahámicas, se habla de un Dios omnipresente, ese que todo lo ve, es decir, que a la realidad sutil no se le dificulta conectar con la realidad física. Más bien es a la realidad física a la que se le dificulta conectar con la realidad sutil. O sea que es más fácil tener origen en la realidad sutil para venir a experimentar la realidad física. Más aún si además vemos que la realidad física es finita, morimos. Sería ilógico con el propósito de la vida que ésta buscara la realidad sutil cuando resulta tan difícil establecer dicha conexión. Si así fuera, significaría que sería estrictamente necesario para la perpetuación de la existencia y que miles de millones de vidas no hayan tenido un propósito al verse perdidas en la experimentación física. Significaría que solo algunos pocos, por algún motivo, fueron los que lograron conectar con el plano sutil en un determinado momento, desde este plano, los que estarían conformando ser un Dios, tal vez, pero no tiene tanto sentido. Además, un Dios ajeno al individuo. Y por el contrario, resulta mucho más coherente que la vida sea un reto autoimpuesto, pero dentro de un espacio controlado, que vendría siendo la realidad sutil. La realidad sutil es ese espacio controlado para la realidad física. Porque si no, las vidas de hoy serían susceptibles de no tener propósito, o que su propósito fuera tan frágil como el de la trascendencia a planos mayores desde este plano. Y si la existencia no necesitara de esa trascendencia, significaría que Dios es prescindible para la misma. Y si Dios fuera prescindible, automáticamente no existiría. No sería Dios, sería otro asunto de menor magnitud, de menor trascendencia. Pero claro, que la realidad física esté contenida dentro de un espacio controlado, como lo es la realidad sutil, no quiere decir que lo que percibamos como opuesto a la vida y a la experimentación plena de dicha sea irrelevante para la realidad sutil. Ninguna voluntad gestada en el plano físico puede anteponerse a la voluntad gestada en el plano cuántico. Por tanto, matar, transgredir gravemente la integridad de terceros es un pecado. Sí es relevante para la realidad sutil. Además, en la ciencia existe la teoría de campos unificados. Teoría, no hipótesis. Una teoría es una hipótesis comprobada. Que no sea abrazada por el oficialismo es distinto. La teoría de campos unificados propone que hay una matriz energética que integra a todos los elementos de la existencia. Pudiera tratarse del pegamento que une los elementos tangibles a la realidad sutil. Pero además, Greg Braden, autor bestseller y nominado a premio Templeton, coincide y explota mucho más esta teoría, desde el revisionismo histórico y desde el aspecto antropológico, expuesto en sus obras, sobre todo en su obra La Matriz Divina. Todo este conjunto de aportes científicos e interdisciplinarios son potencialmente comprobables. Es, según el pensamiento lógico de Karl Popper, falsable. No hay ningún indicio en ningún campo que motive a desecharlos. Todo lo contrario, la ciencia cada vez apunta a corroborar toda esta línea de sistemas. La conciencia no puede ser creada ni destruida, ya existía y siempre existirá, igual que Dios e igual que la energía. Así que no envidie, menos por dinero. Usted no sabe cuáles son las batallas de cada persona, incluyendo los que parecieran tenerlo todo resuelto. Tendemos a creer que siendo millonarios vamos a ser felices, pero si no se tienen los otros campos cubiertos, de nada va a servir. Puede que incluso sea aún peor la desdicha. ¿De qué sirve tener tanto dinero si se tiene el rechazo y temor de la sociedad? ¿De qué te sirve manejar los mejores autos si nadie se quiere subir contigo? Imagínate tenerlo todo y que la gente aún no quiera nada.
Si van a envidiar a alguien, que sea por su fortaleza mental, por su salud física, por su inteligencia, por su capacidad de tener buenos sentimientos, sentimientos bonitos. Es bueno tener sentimientos bonitos. Yo no sé qué reggaetonero les ha hecho creer lo contrario. La sociedad mata a los héroes y luego se quejan que no hay.